Hola Pablo, bienvenido al podcast de Wikiingeniería. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy muy bien, encantado de estar aquí. Sí, ¿no? A ver qué sacamos adelante. Nada, preséntate un poco para que la gente un poco te conozca, a qué te dedicas y un poco tu camino, y te iré preguntando conforme vayamos avanzando, a ver si hay algo interesante por ahí. ¿A qué te dedicas? A ver si hay algo interesante por ahí. A ver si hay suerte y has hecho algo. Bueno, pues yo soy divulgador científico, que quizás ahora es como una etiqueta un poco paraguas, ¿no? Como que no dice exactamente mucho. Gran parte de mi actividad es escribir. Soy escritor, he publicado un par de libros hace poco, que es Neurogamer, y otro es El cerebro humano explicado por Santiago Ramón y Cajal. Entonces, escribir, cuando publicas unos, estás enseguida metido en otros proyectos. Escribo también artículos en medios, por ejemplo, he publicado en Muy Interesante, en Materia, que es del País, en Jotdown, en Principia, también en McGraw-Hill, es un sitio donde también escribo mucho, en un blog que tienen de educación. Y luego he tenido proyectos audiovisuales. Con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología he conseguido financiación para tener un par de proyectos de vídeos, Neurocosas y Neuropíldoras, que están por ahí en YouTube. Luego, bueno, también llevo un canal que tiene el mismo nombre, Neurocosas. Estudié producción audiovisual científica en el Imperial College de Londres. ¿En serio? No sabía yo de esa. ¿Y pues, de qué trata eso? Bueno, pues yo cuando me ocurrió que cuando estaba dedicándome a divulgar, bueno, sigo dedicándome, ¿no?, a esto de divulgar, llegó un momento que intenté acceder a puestos laborales. Porque la vida esta de saltar de un curro a otro y un poco tipo freelance era muy dura, porque bueno, yo también soy monologuista de Big Bang Ciencia durante muchos años, finalista de FameLab, y un poco buscando la estabilidad, pues dije, mira, oye, pues voy a buscar un puesto en esto, en una cátedra de cultura o en algún sitio de estos, ¿no?, que hay algún trabajo. Y me encontré que, pese a tener, porque también soy coautor de varios libros con Big Bang y de ya tener un proyecto nacional, o sea, un currículum bueno, y yo estaba echando a puestos junior, a puestos muy, muy normales, me encontré que no me cogían, y me empecé a dar cuenta que se prefería coger a alguien que tenía un título de máster en comunicación científica, que no tenía experiencia. Prácticamente lo que me encontré es gente que no tenía experiencia, pero sí tenía el título, que se les daba la plaza, y yo, que llegaba pues a la última fase y todo esto, pues no conseguía. Y cuando ya me pasó unas pocas veces, fue duro también, porque económicamente estaba en una situación complicada, y me ocurría que, claro, a mí cualquier máster no me valía, porque yo ya daba formación de comunicación, yo tenía una experiencia que ya daba formación y cosas, y pregunté cuál era el mejor del mundo. Resulta que en Inglaterra, en el Imperial College, tienen una unidad de comunicación que tiene los dos más fuertes que hay. Hay el generalista, y yo, en vez de irme al generalista de comunicación científica, me cogí al que está especializado en audiovisual, que es pues básicamente vídeo, radio, tele y todas estas cosas. Entiendo. No sabía yo que esa rama era algo que se podía estudiar, la verdad. Sí, bueno, hay muchísimos, quizás es una palabra exagerada, pero sí que hay un número importante de másteres de comunicación científica. Depende del país, hay más o menos tradición. El máster del Imperial tenía muchísimos años. Luego, por ejemplo, para hablar de algo más patrio, por ejemplo, en España, el de la Pompeu Fabra también tiene, no sé si tiene 20 años o no sé exactamente, ¿no?, pero ya lleva muchos años, y ahora están surgiendo otros másteres, como por ejemplo en Bilbao, creo que hay uno, el de la Cátedra de Cultura del País Vasco, creo que lleva uno, o mucha gente relacionada con eso, o sea que van saliendo. ¿Y qué carrera estudiaste exactamente? Yo estudié la licenciatura de Bioquímica. Y luego me fui, nada más acabar, un año a investigar a la Universidad de Cambridge. Y al acabar me conseguí la beca de la Fundación La Caixa para hacer el doctorado. Entonces la conseguí para hacer en el Instituto de Investigación en Biomedicina en Barcelona.
que era era y es uno de estos centros de excelencia y con todas estas etiquetas que se le ponen en algunos sitios, que son buenos, pero... Sí, sí. Pero bueno, como que era además en esta época que se ha priorizado mucho como unos pocos sitios, y este era uno de estos sitios. Sí. Y ahí hice el máster, durante la tesis hice el máster en neurociencias y una tesis, el tema es tumores cerebrales y desarrollo del sistema nervioso. Y bueno, el papelito es doctor en biomedicina. El que está aquí al final. Joder, qué guay, la verdad es que esa rama mola mucho. Quería preguntarte también, habrá muchas personas que seguramente están interesados en quizás hacer un camino parecido al tuyo, que es máster, doctorado, algo relacionado con la química, incluso la neurociencia y demás. Algunos consejos sobre qué es lo que debes tener para llegar ahí y para lograrlo, porque, no sé, yo por ejemplo, yo estudio en ingeniería, ¿no? Y la verdad es que después de la carrera, al menos yo, acabé muy quemado. Y me resultaría muy difícil seguir ese camino de volver a estudiar, de estar un año ahí, otro año y otro año y otro año. ¿Cuál es la clave de todo esto? Bueno, hay varios puntos, ¿no? La parte de estudiar quizás yo no la diría que es tan crítica, porque sí que es verdad que te tienes que hacer un máster, que es el mismo modelo básicamente de la carrera, con lo cual sí que tienes que chapar ese máster. Pero luego el doctorado, dentro de que... O sea, no es un periodo formativo muy diferente a lo que son hacer una carrera o un máster, claro. Porque básicamente estás trabajando. De hecho, y vas mucho a tu bola, supongo. Depende del laboratorio, depende del sitio, pero la idea fundamental es que tú no estás empollando, tú estás haciendo un trabajo experimental o según la rama, ¿no?, de donde hagas el doctorado, pues más documental o lo que sea, pero no sigue el mismo esquema de aprendizaje que sigue las carreras. De hecho, bueno, aunque son programas de doctorado y se supone que hay como un aprendizaje directo, en verdad es más, pues tú estás investigando sobre este tema, entonces tu director de tesis u otros gente más senior que esté en el laboratorio te va enseñando lo que vas necesitando, al mismo tiempo que tú tienes que hacer esas tareas, en plan de, mira, en esta línea de investigación tienes que hacer estos experimentos para ver si descubrimos algo por ahí, y para eso tienes que aprender esta técnica. Pues como tú no la sabes hacer, te lo va a enseñar que está aquí en el laboratorio, que lleva más tiempo, ¿no? Pero es todo como mucho más orgánico y sobre todo es trabajar. Eso es básicamente el modelo de trabajo de investigación. Sí, por eso quizás, si no... Yo creo que para entender la ciencia y para entender la investigación necesitas una experiencia laboral en investigación importante. Yo creo que es difícil entender realmente lo que es la ciencia si no has tenido que estar ahí unos cuantos, al menos una tesis, claro, porque tiene muchas particularidades. Entiendo. ¿Y tu tesis de qué fue exactamente? Pues mi tesis, yo investigué el papel de unas proteínas, si eran importantes estas proteínas en el desarrollo de los tumores cerebrales, y también, porque estaba conectado por ciertas cosas, si estas proteínas podían tener un papel o no cuando se forma el sistema nervioso hay que montar el cableado. Claro. Y entonces los cables se conectan a determinados puntos siguiendo una serie de señales químicas. Entonces yo investigué el papel de estas proteínas, que son las proteínas SNARE, que en bioquímica son una familia importante de proteínas. Pues investigué el papel de estas proteínas tanto en los procesos de formación de tumores cerebrales como en los procesos de hacer este cableado, ¿no?, de cómo se conecta el cerebro cuando un sistema nervioso en general, cuando se está formando. Joder. Interesante. Y durante el doctorado, el tema económico, ¿cómo funciona? ¿Es una beca? Siempre en un doctorado supongo que hay asociado una beca y de ahí vas, ¿no? Bueno, depende mucho. Teóricamente tú puedes hacer un doctorado sin beca. Pero no, si tienes el dinero, claro, necesitas un laboratorio o un sitio, ¿no?, que estén dispuestos a dirigirte y que por lo tanto tendrán la infraestructura técnica, pagar una serie de cuotas que hay que pagar y
y para adelante. Pero claro, obviamente el 99% de la gente no puede hacer 3, 4 años, o bueno, antes eran incluso más tiempo, ¿no?, de gratis. En mi caso yo fui un caso excepcional, porque yo conseguí la beca La Caixa, que es una beca privada, y es una beca que tenía una dotación económica, bueno, y sigue teniendo alta en comparación con las otras. O sea, mientras que mis compañeros eran 1.000euristas, pues yo era como unos 1.500 limpios. Sí. Y era mejor, estaba en una situación que, sin ser excepcional, y desde luego para el nivel profesional que tienes, que eres una persona con una carrera y un máster, pues es un mínimo, y desde luego la dedicación de horas es exagerada en una tesis. Pero bueno, sí que me permitía estar en Barcelona y no estar preocupado, obviamente compartiendo con gente y tampoco yendo tal, pero desde luego no viví la situación completamente lamentable que vivía la gran mayoría de mis compañeros, que era en Barcelona con 1.000 euros, por ejemplo. Sí, no, es que no te da apenas. No, se vive muy justo. Sí. Guay. ¿Y cómo después del doctorado, como la mayoría supongo también habrán hecho, se fueron por unas oposiciones a ser profesor? ¿Tú no pensaste en eso? En el sentido de la docencia en secundaria, me parece una salida interesante, pero personalmente a mí no me atrae. A mí lo que me gusta es, en cuanto a docencia, me atrae mucho más la universidad. Claro. Que se va por otra vía distinta. No considero que sea ni mejor ni peor. Claro. Pero sí que personalmente a mí los institutos, con los trabajos que hice con Big Bang y estando con los chavales, muy bien. O sea, no es que haya tenido ninguna experiencia desagradable, sino al contrario. Claro. Pero es algo que digo, bueno, para de vez en cuando trabajar con institutos, sí, pero como rutina, yo, si me tengo que ir a docencia, preferiría irme hacia la universidad. ¿Y lo has pensado, irte a la universidad y ir a por ello? Sí, llevo... Lo que pasa es que yo he cometido, no es un error, pero es un problema, que yo he estado mucho tiempo fuera. Y entonces ahora llevo un tiempo intentando volver y está siendo bastante surrealista los procesos de de todo lo de las plazas y de todo. Yo llevo un año echado ya 28 plazas de niveles, o sea, de lo más raso, de lo más normal, y me dices, joder, yo tengo publicaciones científicas, 2 másteres, estancias internacionales, un doctorado, una beca buena, muchas publicaciones, libros, y me está costando mucho. Me está costando mucho, y creo que en parte tiene que ver por haber salido de la rueda. Entiendo. ¿Eso significa que necesitas como tener buenos contactos para llegar ahí, o es mera burocracia, o qué es lo como...? Yo creo que, a ver, lo de los contactos supongo que siempre ayuda, ¿no? Pero sin entrar en el discurso muy manido de la endogamia, que además no, o sea, ya está, ¿no? Pues sí hay, pero yo también hay otras cosas que también quizás se habla menos y a mí me llaman también la atención. O sea, cuando tú vas viendo cómo están planteadas las escalas de puntuaje y cómo funcionan los sistemas, digamos que es un sistema que penaliza. Innovar no es la palabra, pero digamos salirte de la línea. Ya. Si tú te quedas en el... Pero claro, es irónico porque se supone, por ejemplo, que las plazas son para gente externa, las que yo estoy echando, ¿no? Para gente, digamos, que son expertos en su campo, de fuera del mundo académico, y que quieren participar en docencia. Sin embargo, te encuentras con la situación de que alguien que haya seguido la línea, ¿no?, de hacer una tesis, después de la tesis un postdoc, que a lo mejor se haya ido 1 o 2 años fuera, pero siempre con la expectativa de volver al mismo departamento donde hizo la tesis, en España, y que se haya ido moviendo por esas ruedas, te das cuenta que esa persona pues lo tiene más fácil, ¿no?, digamos, para enganchar. Y luego hay muchas cosas muy tontas, como tener en la cabeza que necesitas los certificados de todo, y además
no es que necesite los certificados, sino que además en los certificados tiene que poner exactamente unos datos concretos, o si no, ese certificado de ese congreso o de esas clases que distes o de lo que fuera no es válido. Entonces, por ahí, si no lo sabes, tienes potencialmente un agujero donde muchísimo de tu currículum se devalúa muchísimo o directamente lo pierdes. Ya. Está como todo muy cuadriculado, poco flexible, ¿no? Sí, bastante. Hombre, tenemos que tener en cuenta también que el sistema educativo y cómo funciona, cuánto tiempo lleva así. Desde siempre. Claro, lleva mucho. A ver. Y apenas ha cambiado. Claro. A ver, es normal que hay una cierta, digamos que tenga que haber un cierto modelo estándar y un patrón. Un poco de formalismo y un patrón está bien, pero no sé, claro, yo estoy sesgado, pero yo sinceramente veo que si yo hubiera querido dar clase, bueno, yo quiero dar clase en la universidad, entonces me veo que yo para ese objetivo me hubiera venido mucho mejor no haberme ido al mejor máster de producción audiovisual científica que hay del planeta, al Imperial College. Del sistema me hubiera venido mucho mejor no irme. Ya, esas cosas la verdad es que no, es ridículo, la verdad. Es ridículo, porque eso debería tener un valor, porque no hay, o sea, no hay prácticamente nadie no hay competencia que tenga eso. Tampoco te digo, o sea, y además, joder, si estuviéramos hablando que estamos hablando de plazas de puestos muy elevados, te entendería que me podría sacar otras cosas, pero yo estoy hablando de ir a las cosas más basiquitas. Ya. a lo raso. Sí. Nada, la verdad es que eso va a ser difícil cambiarlo y bueno, yo te deseo mucha suerte y seguro que al final pues, encontrarás el camino de hacerlo, pero claro, conllevará muchos baches así, está claro. Claro, lo que pasa es que los baches, cuando vas sobrado de recursos, ok, pero yo cada hora que gasto o 2 o 3 o las que sean haciendo estas cosas son horas que no estoy escribiendo o no estoy montando un vídeo o no estoy descansando. Claro. Entonces, es complicado. Es complicado. Y claro, después de todo esto, cuando viste que no tenías ese interés a lo mejor en dar clases en el instituto y tal, ¿cuál fue la siguiente idea? ¿Cómo fue el camino, el proceso mental de decir, bueno, y lo siguiente qué hago? ¿O fue un poco improvisación? Terminar. Fue, al principio hubo un poco de vamos a intentar sanarnos, descansar un poco, porque yo tuve una tesis muy dura y me cogí casi un año sabático. Donde estuve escribiendo, pues bueno, yo durante la tesis también me apunté a la Escuela de Escritura de Barcelona, estudié 2 años ahí, digo, mira, pues voy a acabar una novela, que bueno, luego la publiqué y estas cosas, y voy a descansar un poco. En medio, ese verano del 2015, bueno, en primavera, pues fue finalista de FameLab, y fue entonces, poquito después, en septiembre, cuando me uní a Big Bang. Y entonces empecé con el tema de divulgación, que obviamente hace 6 años era una situación muy diferente a la que es ahora. Y muy bien con la divulgación, pero yo enseguida dije, mira, me gusta esto, pero quiero volver a los laboratorios. Yo intenté volver a la ciencia después de una parada de 1 año y algo, pero me ocurrió que mi director, bueno, yo en verdad tuve varios directores de tesis y cosas así, tardó bastantes años en publicar mis resultados. Joder. Entonces eso me hundió completamente, porque yo llegué a varias entrevistas de postdoc por toda Europa, eché, no sé si a 80, o sea, una barbaridad entre escribir y plazas, son cifras de por ahí, durante más de 1 año y algo. Sí. Y como no habían salido los papers, porque yo, por ejemplo, el artículo que resume toda mi tesis, que es casi toda mi tesis, salió en el 2018. ¿Y lo había acabado en 2014? Claro, yo acabé el 17 en diciembre, no me acuerdo, o el 14 o el 17 o el 20 de diciembre, a final de diciembre del 2014. Entonces, eso me hundió. Sí que es verdad que hubo un par de papers que salieron antes, pero no fue, pero aún así tardaron. Creo que hubo uno muy pequeñito en el 2015-16 y uno en el 17. Entonces yo en ese año y pico no estabas como vendido completamente. Sí, qué putada. Y entonces
pues en paralelo a ver eso, pues dije, bueno, pues vamos a tirar más por la divulgación. Lo que pasa que la divulgación de monólogo, yo pues estuve, bueno, yo como monologuista con Big Bang, pues bueno, estuve en giras en América Latina, por ejemplo, estuve en México y en Paraguay, también en proyectos como Locos por Ciencia, que eran, pues bueno, eran circuitos por España. Me empecé a mover mucho y en paralelo empecé a escribir y tal, pero es muchísima carretera y la situación tampoco, obviamente, en España es boyante. Entonces yo intenté, ahí es cuando empiezo a buscar proyectos FECIT, perdón, para estabilizarme un poco. Y eso sale bien, pero aún así pues estamos en que, claro, dependes de cada año conseguir el proyecto, son proyectos muy competitivos y es entonces cuando intento ir a los puestos estos que hablábamos al principio, ¿no? De, yo qué sé, pues unidad de comunicación científica de tal sitio tal, y me encuentro con la situación del máster. Y entonces es así como llegamos al 2018, que es cuando me voy a 18-19 es cuando me voy a Londres a estudiar esto. Entonces yo voy, yo tengo claro lo que quiero, pero me doy contra un muro. Entonces intento sortearlo y voy por un lado y por otro y voy intentando sobrevivir, y algunas cosas van funcionando mejor, o sea, simplemente a lo mejor porque el momento es más adecuado, no porque las cosas que a lo mejor funcionan económicamente peor sean peores, sino simplemente pues, por cómo está la situación. Y bueno, pues ahí estoy. Yo ahora también trabajé al volver de Londres pues como guionista en El Cazador de Cerebros. Anda. También he estado trabajando de community manager también para el Cazador. Sí. Poco a poco voy teniendo más trabajillos y al mismo tiempo también en paralelo, pues por ejemplo, ahora ya tengo 2 libros fuera. O sea, la cosa va funcionando, pero desde luego la pandemia ha sido... Apego fuerte, ¿no? Sí, porque gente como yo que... O sea, yo recuerdo que estábamos empezando por fin no a despuntar en el sentido de fama o lo que quieras, pero sí a empezar a decir, oye, esto empieza a ser económicamente viable, vamos bien, me empiezan a llamar... me llaman y son gente que quiere que dé la charla y me paga, que esto es que hay mucha gente que te llama y no te ofrece nada. Es que esto hoy en día con ese tipo de trabajo me recuerda también a la analogía que hay con diseñador gráfico, ¿no? Que es como bueno, tú me dame el logo y ya, bueno, saben, como que te lo haga gratis, ¿sabes? Cosas así. Es como que no, yo te estoy haciendo un favor porque tú haces el trabajo y luego vas a ver tu logo aquí y luego te puedo recomendar, pero es que tú estás echando ahí unas horas, estás echando un conocimiento, tú has estudiado para eso, como para que uno te diga que, bueno, tienes que pagarlo y punto, es un trabajo. Es que hay mucha jeta. A mí me ha llegado, obviamente no voy a decir marcas, pero una marca muy multinacional y muy grande que te contacta Claro, no te contactan ellos, te contacta, digamos, la agencia que ellos contratan y tal, para montar muy rápido una exposición, porque sacaban un producto y tenían una cierta relación con unas cosas de neurociencia, y oye, que si querrías ayudarnos a montarlo y a presentar, ¿no? Un poco el día que se presente esto. Y era un curro de cojones. Y además con plazos muy ajustados. Y yo recuerdo, o sea, tengo otros ejemplos, pero este es el ejemplo más tocho de todo muy bien y todo muy de acuerdo, y les digo, oye, si hago esto, pues tengo que dejar pausar otros trabajos y otras cosas. ¿Qué condiciones económicas ofrecéis? Oye, y no me contestaban y al final insistí tanto que me dijeron, no, es que al final... vamos a hacer otra cosa. Y luego obviamente no hicieron otra cosa. Yo estuve al tanto y me fijé y luego sacaron ese tipo de idea y proyecto, pues yo qué sé, con otra persona que no les pediría cobrar nada. pero va así. Pues bueno, eso por suerte ya en mi caso empiezan a ser los menos y tal. Claro. Pero claro, con la pandemia es que han matado todo, desde charlas, presentaciones y proyectos más de este tipo a muchos medios que te cogen artículos para publicarlos y estas cosas, pues muchos han entrado en economía de guerra.
Y entonces todo el ecosistema mal. Mal. Sí, hombre, es que, a ver, esto era totalmente inesperado y al final ha afectado muchísimo. Pero ¿estás viendo una mejora ahora, sobre todo desde que vemos también que las vacunas están ahí a tope o qué? Yo creo que todavía es pronto. O sea, veo una mejora emocional un poquito. O sea, sí que, no sé, a lo mejor a ti también te pasa. Yo veo que ahora el ánimo empieza a estar un poquito mejor. Sí. Y las cosas están empezando un poquito a arrancar. Sí. Pero yo creo que, o sea, que todavía es muy lento. Sí que y sobre todo optimista. para las secciones, para el sector o sectores que no son el fútbol o la música. Sí. ¿Sabes? Que ahí ya, pues, sí, te puede ir al partido de fútbol y vamos hasta al 20% del estadio, sí, pero al 20% del estadio son 10.000 o 20.000 personas que han pagado, que al final sí, que eso genera. Claro. Claro, el problema es que hay otras cosas que tienen menos margen en estos sectores y luego, o sea, ahora tiene que haber mucha gente que se ha ido a la mierda. Sí, seguro. Ya está, de profesional. Y entonces va a haber un tiempo de que empiecen a salir cosas. O sea, el problema está en que los sistemas, digamos, más sanos son los que tienen una mayor variabilidad de distintos niveles profesionales, ¿no? Claro. Distintos tipos de proyectos, desde los que te monta la mega empresa, que están genial, a los que te monta la asociación pequeña o alguien que le va bien y tiene 1.000 euros extra que puede gastar en cogerse a alguien, ¿no? Entonces, con esta hostia, los únicos que no están muy mal pues son los que ya estaban muy bien y que obviamente son los que se están recuperando más rápido. Pero esos son una parte muy pequeña de la oferta de pues al final laboral. todo es una malla. Sí. Entonces va a tardar. Sí, va a tardar. Hay cosas positivas. El otro día, ayer salió, ¿no? O antes de ayer, que han aumentado un poquito, por ejemplo, la dotación económica a proyectos de divulgación científica que se hacen a través de la FECIT. Lo leí el otro día también. Fue hoy o ayer, creo que lo leí. Que era una inyección de no sé cuántos millones, creo, a la investigación o algo así. Sí, un poquito. Pues bueno, si van saliendo cositas de estas, tampoco era nada. O sea, era una mejora, pero el problema es que a lo mejor el agujero que no vemos es gigantesco. Sí. Pero bueno, yo creo que el 2022 va a ser un año de remontada. Yo creo que el 21 todavía en Navidad a lo mejor estamos un poco mejor, pero es que hay muchas cosas que salvo que tengas muchas ganas de hacerlo, no lo vas a hacer todavía. Sí, totalmente. Salvo que tengas a muchos eventos y gente, si se lo puede permitir, lo habrá movido para el 22. Claro. Y bueno, cambiando así un poco de tercio, en cuanto a los libros que has publicado, ¿puede contar un poco el proceso? A lo mejor incluso hay también gente interesada en escuchar cómo es el proceso, qué es lo que se debe de hacer, algunos consejos. Vale. Bueno, ahí un poco, claro, yo estos libros los escribo ya teniendo editorial. ¿De acuerdo? Claro. O sea, yo no he seguido el sistema, tengo un libro, en este caso con la novela sí que fue al revés. pero entonces a mí el de adultos, el Neurogamer, como siempre se me olvida el subtítulo que pusimos, cómo los videojuegos nos ayudan a comprender nuestro cerebro. Mira que me he pegado años yo escribiendo esto. A mí me contactan y me piden un libro de neurociencia y yo como ya tenía esta idea en mente, le digo, mire, si quieres que yo te escriba un libro, te propongo que sea un libro sobre neurociencia y videojuegos. Y esto es una posibilidad que obviamente no le ocurre a casi nadie, que te contacten, pero si no existe la versión más tradicional, ¿no? Que es tú contactar. Que eso es a mí lo que me ocurrió con el libro juvenil, el cerebro humano explicado por Santiago Ramón y Cajal, que es un libro ilustrado. Me ocurre básicamente porque yo estoy en una librería, yo soy coautor de otros libros y eso en los momentos tristes pues yo a veces me paseaba, me daba una vuelta, ¿no? Necesitaba airearme y a veces era un poquito, yo qué sé, entrar en una librería y buscar si está el libro tuyo, pues te animaba un poco, en plan de esto es real.
Y entonces yo estoy en una librería en Zaragoza que se llama Cálamo y tiene una versión, tienen dos, ¿no? Una juvenil, una infantil juvenil y una de adultos. Estoy en la infantil buscando ahí los libros y me encuentro con unos libros de Editorial Juventud sobre física cuántica. Joder. Y lo tengo en la mano, lo estoy mirando y me doy cuenta de dos cosas. La primera es que es un libro de una calidad muy superior al nivel medio, con lo cual digo, esta gente trabaja muy bien. Y lo segundo que me doy cuenta es que yo puedo escribir ese tipo de libro. Entiendo. Del cerebro, pero yo puedo escribir eso. Y entonces nada, lo que yo hago es... ¿Pero te referías a calidad en cuanto a qué? ¿En cuanto a la estructura del libro, materiales, sí. Tipo de escritura, imágenes, ¿no? Supongo. En este caso me refiero mucho a... O sea, al tacto, lo que se nota teniéndolo en las manos, de cómo está maquetado, de la calidad de las ilustraciones, del montaje. Hay los proyectos que están muy bien hechos, si estás un poco curtido en los mundos, para mí es importante si detectas, digamos, que está hecho con cariño y con profesionalidad. Que aquí se han echado las horas que hiciera falta porque lo importante era que esa obra fuera lo mejor posible, ¿no? Sí. Eso es lo que me transmite ese libro cuando lo tengo en las manos. Y luego, con la experiencia que yo llevaba de otros libros juveniles, de como coautor y estas cosas, pues yo me doy cuenta que yo puedo escribir ese tipo de libro. Dentro de que fue desafiante, o sea, yo escribo a la editorial un email donde lo que tienes que hacer es... si puedes buscar en vez del email de la editorial, el email de los editores de la editorial, eso es más importante, pero bueno, yo en este caso no lo encontré y escribí directamente a la editorial. Sí. Y les hago una propuesta editorial en plan de quiero escribir un libro sobre esto y tengo esta experiencia y les planteo una escaleta, un índice de los temas que tocaría y no sé si en ese momento o me pidieron al responderme cuando estuvieron interesados, me respondieron que estaban interesados y que si tenía el libro o que si les podía hacer páginas de muestra. Y entonces yo escribo, pues en vez de escribir todo el libro, pues escribí pues X páginas de muestra y ahí empezó un proceso muy largo de buscar, digamos, la voz exacta del libro y tal. Y eso fue un año de estar con la editora enviando páginas, ella devolviendo y tal. Y una vez llegamos ya a un punto de que está todo bien cuajado en ese estilo y de lo que queremos hablar y la estructura, es cuando entra, como en este caso es un libro ilustrado, entra toda la parte de ilustración que lo hace Isa Loureiro, que es toda la gente de Juventud, que es la editorial que ha hecho este libro, es maravillosa. ¿Cómo se llama exactamente? Lo voy a buscar. Editorial Juventud. Son los que editan, por ejemplo, Tintín. Vale. Sí. Editorial Juventud. Dios, en Barcelona 1923. Sí, tiene 100 años casi, ¿eh? Tiene años. Y entonces, hay un proceso muy largo de escribir yo páginas, con la editora irlo puliendo un poquito, detalles, porque además, como es un libro juvenil, el texto no está muy limitado, entonces tiene que ser todo al milímetro. Y al mismo tiempo yo revisando todas las ilustraciones para que sean lo más rigurosas posibles, pero al mismo tiempo dando ideas y un proceso muy largo. Eso es un poquito, y luego ya pues cuando sale tienes tienes entrevistas, luego hay toda la parte que ahora te toca como, digamos, entre comillas, influencer, de estar todo el rato presionando un poquito para que el libro se vaya moviendo por redes y estas cosas. Claro. Y el proceso un poco del libro, ¿tú tenías en mente ya todo o tenías, yo quiero hablar sobre este tema y tengo pues ideas sobre esto y eso, pero sabías un poco pues la estructura, las cosas más interesantes que hablar dentro del libro y demás? Ostras, yo es que tengo ideas. Y luego el libro es tan amplio que aunque tengas algún punto seguro que quieres hablar, luego siempre hay un momento de pararte a pensar mejores ideas o de limpiar si te sobran ideas. O sea, hay la estructura, yo al menos por cómo aprendí también en la escuela de escritura, yo soy una persona que trabaja mucho antes de escribir páginas.
porque yo eso lo considero que ayuda a hacer un texto que se entienda mucho mejor y que fluya. Sí. Por ejemplo, el libro de adultos, que es una obra que tiene muchas más palabras, muchas más páginas de texto, Claro. pues ahí había una serie de ideas que yo tenía claro, digamos, de temas como la adicción a los videojuegos o la violencia, eran temas que seguro. Claro, tenía que tocar Pero a fondo. luego, claro, pero hay otros temas que eran temas potenciales que yo luego en la fase de documentación veo si hay chichilla suficiente para hablar con rigor Claro. de ellos o no. Porque claro, eso ocurre con algún tema, de que tú tengas una idea de esto es muy chulo, pero luego te pones a buscar y a lo mejor no hay publicaciones suficientes o no está tan claro y está quedando muy confuso y lo tienes que desechar. O, por ejemplo, hay una parte que los exergames, que son todos estos juegos que requieren movimiento físico, yo esto lo conocía muy poco. Claro. Como jugador sí lo conocía algo, pero no lo conocía desde la vertiente científica y no era algo que yo me hubiera planteado como tan relevante a lo mejor. Y, por ejemplo, y sin embargo en el libro, documentando, me di cuenta que era un tema muy interesante y pues le di más espacio. Yo creo que también es importante, digamos, irte adaptando un poco. Y luego son procesos muy largos. Entonces el libro, al menos en mi caso, cada uno tendrá su proceso de escritura, pero va macerando en la cabeza. Claro. Y vas y te sientas muchas horas delante y escribes. Y bueno, estás más o menos contento con lo de ese día, pero luego te vas a tomar una cerveza o te vas al gimnasio o a entrenar y cuando vuelves relajado y agotado, de repente dices, oye, eso no funciona o se me ha ocurrido una idea mejor o estoy contento, voy bien. Sí. Nada, eso al final es un proceso creativo, igual que pintar, supongo, igual que hacer música. Yo, por ejemplo, a mí me gusta, soy compositor, me gusta hacer música. Hay muchas veces que estás metido dentro del mundo ese de que te estás inspirado, que escribes tal, y después de un día lo escuchas o lo ves y tal y dices, pues la verdad es que no mola tanto. Pero cuando estás ahí metido, como estás en el, que es creo que muchos, bueno, científicos, no sé, pero mucha gente ha escuchado en charlas y tal que lo llaman como estado de flow o algo así, es como que estás ahí estado metido. De flujo. Es algo así. Y que te metes ahí en tu mundo y es casi imposible pararlo. Pero luego en frío es diferente. Bueno, yo creo que lo del estado de flujo es, bueno, este estado que estás muy concentrado y muy relajado a la vez, que a veces ocurre. Pero a mí me parece muy interesante o sea, yo mantengo que todo proyecto interesante que hagas, y proyectos grandes, ¿no? Sí. Tienen que ser proyectos que tú en determinado momento los odies. Porque estés y que te parezca todo una mierda. porque tiene que haber un momento en el cual yo siempre digo que el libro tiene que ser mejor que el autor. O sea, el libro, yo tengo que conseguir en el libro mejorar mis capacidades, sacar lo mejor que hay en mí. Y no solo eso, sino incluso en ese proceso mejorar. Entonces eso es agotador. Sí. Y llega un momento que es agotado. Los libros son procesos de muchos meses o años. O sea, lo normal son años. Entonces llega un momento que estás completamente agotado, que no sabes muy bien. Sí. ¿No? Y la clave es, en ese momento, tener la suerte y la preparación, suerte, pero también el trabajo de fondo de haber hecho, digamos, bien los deberes. Claro. Para que tú profesionalmente sepas lo que tienes que hacer e incluso no solo a nivel técnico, sino a nivel instintivo, sepas seguir a la idea y no en ese momento de crisis no revientes las cosas, sino que mantengas la coherencia y todo, y aguantar. Claro. Y luego, por eso, por ejemplo, en los libros una cosa que sí que se aconseja mucho es, una vez acabas el primer borrador o lo que quieras llamar, ¿no? Pero acabas un poquito, dejarlo descansar el texto y tú luego volver. Si puede ser un par de una semana, o sea, no 1 o 2 días. Tiempo, en ¿no? Cosas muy grandes, un tiempo, tampoco mucho, claro. Porque si no a lo mejor pero a lo mejor un par de semanas o incluso un mes,
tal. Y yo, por ejemplo, a escala más pequeña, rara vez me lo puedo permitir, pero cuando me lo puedo permitir, intento, por ejemplo, escribir un artículo y acabar de escribirlo por la tarde y no enviarlo esa misma tarde, sino al día siguiente pegarle un último repaso más fresco. Sí. No, eso está claro que ayuda porque ves la cosa un poco diferente otro día. Sí. Hombre, no dejamos de ser una máquina biológica y tenemos un límite de capacidad, entonces no evalúas igual cuando estás agotado. Sí, totalmente. Entonces, bueno, es mejor descansar un poquillo y evaluar con más recursos mentales, digamos. Sí. Tú supongo que para escribir ese libro habrás sido un gran aficionado de los videojuegos, ¿no? Supongo. Molaría que dijera. No, nunca he jugado. Esos frikis que juegan a esto. No, sí. Yo, de hecho, en los monólogos, cuando actuaba, yo en uno de mis monólogos siempre, de hecho, en el que más decía que yo sé que puedo vivir sin pareja, porque he estado gran tiempo de mi vida sin pareja, pero sin videojuegos no lo tengo tan seguro, porque ya desde muy chaval he estado jugando. Sí. Entonces, a mí me gusta, me parece muy interesante, y además se da la casualidad que yo, cuando hacía la tesis, digamos, porque yo a la neurociencia llego en la tesis. Yo antes no tenía un interés particular en la neurociencia. Sí, en la biología, y no es que no me gustara el cerebro ni nada, ¿no? Pero yo, por ejemplo, era más... A mí me fascinaba en la época de bioquímica de la carrera y tal, el cáncer, la inmunología, otras ramas. Sí. Y entonces yo estoy en la tesis, que es el momento ahí que estoy a tope descubriendo el cerebro, y en mi piso de compañeros en Barcelona jugábamos a videojuegos, jugábamos sobre todo al LOL. Teníamos en el salón común, ¿no? Teníamos los 3 ordenadores y jugábamos mucho. Entonces se juntó ese caldo ahí, que yo creo que es la semilla de la idea. Luego fui lo cuento en el libro, fue a mitad de la tesis, fue a un congreso y vi una charla de una neurocientífica que se llama Daphne Bavillier, que es una de las pioneras de investigar la neurociencia que hay detrás de los videojuegos. Y me sorprendió, ¿no? Me pareció muy interesante, y entonces esa idea se quedó ahí. Y luego ya, pues muchos años después, cuando empezaba a divulgar, y yo, una de las cosas que me di cuenta, y que es que yo quería escribir, digamos, yo no quiero escribir en líneas generales un libro clon de algo que ya se haya escrito, yo quiero aportar. Y dije, pues voy a escribir el primer libro que hay de la humanidad de neurociencia. O sea, empecé a mirar cuando tuve la idea y me planteé esto. Dije, bueno, voy a ver si alguien ha escrito esto. Y me di cuenta que es que no hay nada, ni desde el lado anglosajón, ni desde el lado... Vamos, no sé el mercado chino, ahí ya no me meto, ¿no? Pero en castellano o en inglés, no hay. Estados Unidos, Inglaterra, España, América Latina y tal... No encontré nada, ni tampoco, digamos, prensa que hablara, aunque fuera en artículos de este tema, ¿no? Yo digo que este libro es como una primera interfase de divulgar el conocimiento neurocientífico sobre videojuegos que hay, ¿no? De empezar a facilitar, porque desde luego me encontré con muchísima gente con pilas de artículos opinando, pues eso, sobre la adicción a los videojuegos, o sobre si te generan agresividad o no. Siempre se ha tomado un lado un poco negativo de los videojuegos. Sí, y todo era, además, desde casi nunca hacían una referencia sólida al conocimiento neurocientífico que había sobre esos temas. Entiendo, claro. ¿Y cómo afecta, por ejemplo? Porque yo me acuerdo hace... ¿Cuánto fue? Cuando era en la moda del San Andreas, la Play 2 y tal, que mi padre me iba jugando al juego, y yo estaba con el personaje por la calle, no sé qué, y yo que sé, empezaba a matar gente, empezaba a pisotearle la cabeza, estaba muerto en el suelo, empezaba a pegarle tiros. Y claro, mi padre me quitó el juego, me dijo, yo, este niño de 10 años o de 15 años está ahí pegando tiros a un no está muerto en el suelo, algo mal está pasando. ¿Eso realmente afecta?
ya entrando dentro del... Eso afecta que sea una persona, si una persona en un juego es muy violenta o muy... significa que en la vida real le puede afectar o le puede llegar en un futuro a afectar eso. Lo que se ha ido mirando a día de hoy con técnicas más potentes que están un poco revisitando los estudios antiguos es que los videojuegos violentos en líneas generales no tienen un efecto en potenciar la violencia en los jugadores. Este es o que incluso si lo tuvieran, el efecto es ínfimo comparativamente con otras cosas que sí que sabemos que son muy determinantes, como por ejemplo criarte en un ambiente donde se legitima la violencia contra determinadas personas. Por ejemplo, si vives en un ambiente donde se agreden a mujeres o se fomenta el odio y la agresión hacia determinados colectivos. Animal también, supongo. Sí, o por ejemplo vives en barrios, eso es una forma, ¿no? Otra cosa es o vivir en barrios que directamente son muy peligrosos, entonces hay muchas peleas. Claro. Hay un montón de estas cosas a muchos niveles que eso sí, ¿no? Que además son ejemplos, y esto es importante que se nos olvida siempre cuando discutimos esto, estos son ejemplos de situaciones reales. Claro. De que eso es un matiz que se pierde enseguida y que sin embargo es muy relevante, ¿no? Esa es en líneas generales. Eso no significa que sean productos culturalmente neutros, porque no haya que tener una responsabilidad sobre las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas indicaciones, una cosa que también hablo en el libro es sobre el tema del machismo, ¿no? En los videojuegos y si te pueden volver, digamos, la pregunta de fondo es si pueden fomentar el machismo. Sí. Esto desgraciadamente no hay mucha evidencia, no hay mucho estudio todavía, porque además es una pregunta complicada. Sí. Pero algunos estudios indican que, bueno, hay algunos que no está nada claro, pero sí que es verdad que hay alguno que dice, mira, si en personas que no, digamos que no son machistas o no son muy machistas, no tiene ningún efecto. Claro. Pero quizás agrava. En personas que ya sean muy, les refuerza. No está claro, y faltan estudios a largo plazo, pero tampoco hay que utilizarlo, digamos, como carta blanca. O sobre todo, y lo que sí que veo muy importante es que se respeten las franjas de edad. Claro. Porque esto es un poco como, no es que mi hijo se le va a la cabeza, mi hijo de 10 años, por ejemplo, por jugar a, yo que sé, algún ejemplo de videojuego que tenga muchísima violencia, ¿no? Que obviamente es para mayores de 18. Pero es que eso es un poco como si tú a tu hijo de 10 años le pones a ver snuff movies o Saw. Y Saw, por ejemplo, mira, me parece muy buen ejemplo, ¿no? Le pones Saw, le pones La Naranja Mecánica. Obviamente, ese chaval no tiene la edad para gestionar ese contenido. Eso no significa que a lo mejor el chaval se vuelva violento, pero sí, a lo mejor le trastoca o le pone muy nervioso o hace comportamientos que no entendemos porque el chaval está intentando gestionar eso que obviamente no es para su edad. Entonces sí que hay que tener sobre todo un control parental, es importante. Sí, no, eso está clarísimo. Lo que pasa es que hoy en día es un poco más difícil, ¿no? Porque como tiene acceso a ordenador y a plataformas y demás, no es como antes que ibas a la tienda con tu padre a comprar el juego y en la imagen ponía más 18. Ya hoy en día es más difícil. Bueno, pero tampoco son tan... A ver, son espabilados los chavales, pero no sé si se pueden poner... A ver, y luego que el problema es si el crío de 10 años con un videojuego para, yo qué sé, de estos exagerados que hemos dicho, ¿no? Pero no... Sí. O sea, yo no sé si un chaval de 10 años puede, con 3 medidas parentales muy fáciles, de verdad... te gana un chaval de 10 años. Yo entiendo que un chavalete ya de 15, 16, un adolescente ya tal, ahí ya es más difícil, ¿no? Pero yo sí que veo más problema en la disponibilidad de tiempo, ¿no? De no puedes estar, como tienes que trabajar como adulto muchas horas y hay mucha precariedad laboral, no le puedes dedicar el tiempo. Claro, lo idóneo es que estés con él, que juegues con él, o incluso, aunque no estés jugando, pues que tú estés viendo mientras juegas, aunque estés leyendo al lado y puedas ir
monitorizando un poco, ¿no? O en plan de, mira, acaba de pasar esto en el juego, ¿cómo lo ves? Sí, sí. ¿No? Un poco comentarlo. Sí, claro. Y ahora también quería comentarte un poco cómo ves tú el futuro de los videojuegos, porque nosotros hemos vivido la época de evolución total de los videojuegos en los últimos años. Yo me acuerdo de los videojuegos hace 15 años, no tenían nada que ver, y hace 20 menos. Cómo empezó todo y ahora cómo es. Que antes era, me acuerdo de los juegos de los tanquecitos, que eran 2D, de puntitos y de muy básico, y ahora un juego puede llegar a ser más complejo que, vamos, yo en muchos de los juegos actuales me pierdo, porque son tantas cosas, inventario, que si historia, que si los personajes, que si puedes construir, que si puedes destruir, que puedes combinar cosas para hacer una cosa, poder las habilidades, subir los armas, en plan, son tantas cosas tan complejas que en un futuro, ¿cómo crees tú, si hemos llegado a este nivel, los siguientes niveles cuáles van a ser? ¿Tú crees que va a ser realidad virtual? Que supongo que es lo que pensarás, igual que yo creo que la realidad virtual va a tomar... Yo no sé, o sea, tengo mis dudas, porque creo que ya el nivel de complejidad es muy alto y entonces no veo, digamos, un cambio de paradigma en esa línea. Más, o sea, ya hay juegos muy complejos. Sí. Entonces no le vas a volar la cabeza a nadie. Es como que te caiga una bomba atómica o 17, ya no la notas, ¿no? No, pasada la primera ya no hay diferencia, sí. Si me tiras las otras 16. Pues yo creo que quizás en niveles de complejidad o incluso de realismo, ¿no? Ya estamos muy llegando a ese punto de saturación. Sí. Se me ocurre lo que tú dices de la parte de realidad virtual. Quizás soy un poco escéptico, porque es un periférico que a día de hoy es muy cara. O sea, son muy caros. Entonces, yo, para que eso fuera revolucionario, en verdad tendrías que hacer que ese periférico costara 50 euros. 50 euros como mucho, para que casi toda la gente lo consumiera y entonces toda la tecnología se adaptara por ahí, y entonces ahí a lo mejor sí que nos volaba la cabeza, ¿no? Porque cuando ya se meten todos en eso, ahí es cuando salen cosas realmente chulas. Sí que hay una cosa que va a ser minoritaria, pero que y no es quizás exactamente un juego, pero que sí que le veo mucho potencial, es a la utilización de videojuegos o herramientas de videojuegos en otros ámbitos. Como por ejemplo en el libro menciono que se está empezando a trabajar en temas de salud. Hay algún ejemplo de proyectos, por ejemplo, para salud mental, y todavía está muy en pañales. O sea, todavía hay muy poca comunicación entre los estudios que hacen videojuegos y, digamos, los neurocientíficos. Sí. Ya sea para temas de salud o sea incluso para explorar los videojuegos como herramienta para potenciar algunas habilidades cognitivas o todas estas cosas. Está a puntito de empezar a coger velocidad. Eso me recuerda a mí hace poco que escuché de un amigo que empezó en una nueva empresa, y que a ellos la formación es muy diferente a la de las otras empresas. La formación son como juegos. Y eso puede ser interesante. Muy interactivos. Ahí puedes interactuar y al final, a partir de esa base, pues te vas aprendiendo conceptos y cosas tecnológicas, cosas nuevas que necesitas en tu trabajo. La verdad que es un tema interesante, porque eso al final, es muy interesante. Sí, al final no es solo, porque hasta ahora que ha sido solo entretenimiento, básicamente. Pero claro, si le damos buena vuelta, claro. El rollo es que es ese. Entonces yo sí que creo que irá a otros ámbitos. Otro tema es que tampoco hay que fliparse. Yo creo que lo digital no es sustitutivo de todo, como hemos un poco aprendido en las pandemias, ¿no? Un Zoom no sustituye, no digitalizas, por ejemplo, el cerebro necesita muchos tipos de estímulos diferentes. No hemos digitalizado el olor, o que alguien te dé un abrazo, o en muchos videojuegos, por ejemplo, con los avatares, se pierde todos los matices del lenguaje no verbal. Claro. Entonces, la idea no es sustituir, sino complementar, y que cada rama crezca y entender un poco el equilibrio. Pero vamos, desde luego los videojuegos, yo creo que por ahí está la revolución, porque sí que acaba de haber un cambio de paradigma, ha habido ahora, con toda la popularización de los videojuegos y todo el tema del streaming. Esa era una cosa que hace
joder, hace 4 años... Es imposible. No estaba tan... Ya estaba, porque YouTube Sí. ya los había popularizado mucho, pero es que justo acabamos de vivir la revolución de que los videojuegos están muy normalizados y que el cambio generacional... O sea, ya hay gente, ya a día de hoy hay mucha gente que lleva 20, 30 años jugando a videojuegos. O sea, los videojuegos llevan mucho tiempo aquí. Alguien que empezó en los 90, pues que tuviera 30 años, pues ahora tendrá 50 y mucho, 60 y algo, según la edad que tuviera, ¿no? En ese momento. Sí. Entonces, está bien, es una industria muy fuerte. Y vamos, económicamente, lo que menciono en el libro, que es una brutalidad. Entonces, es que va a devorar todo. Sí, bueno, no sí, devorar, pero sí que, digamos... Va a crecer. O más que crecer es reclamar yo lo veo como reclamar su digno puesto. Sí, es verdad. Porque hay mucha gente todavía que es como... Sí, como que lo asocia a friki, como que lo asocia a que era un niñato o que juega todo el día videojuegos. Es como, ¿sabes? Es como tienes ahí, que no, tú eres youtuber, y te miran como ese tío no hace nada, no trabaja. Cuando realmente por detrás hay muchas más cosas. Pero es que los videojuegos, si tú a alguien le preguntaras, ¿no? Un poquillo de qué industria es más potente, o fútbol o videojuegos, pues casi toda la gente que no supiera un poco te diría el fútbol, ¿no? Diría, hombre, el fútbol mueve millonadas, barbaridades enormes. Bueno, pues estás equivocado. Entonces, ¿en cuanto a dinero los videojuegos mueve más dinero que el fútbol? Pues no sé la comparativa con el fútbol, pero me imagino que sí, porque los videojuegos mueven más que toda la industria audiovisual y musical en casi todos los países. Es decir, los videojuegos mueven más que todas las películas de Marvel, que todos los mega famosos estrellas de tal. Pero porque está muy ramificado, ¿no? Porque para tú jugar a un videojuego, ¿cuántas cosas necesitas? Necesitas un ordenador, y ordenador necesita sus componentes, y eso tiene muchísimas marcas detrás. Ya ahí estás supongo que ahí entrará el eso de los videojuegos. Necesitarás las gráficas seguro que entra. Claro, las gráficas. Después necesitarás comprar el videojuego. Después, ¿quién hace el videojuego? Lo hace ese. Y después, ¿quién lo publicita? Ese. Y después las consolas. ¿Quién? La Play, la Xbox, ahora que están las nuevas estas de Nintendo, no, de ¿cómo se llama? La que es así más chiquitita. La Switch, tal. Es que eso detrás tiene de marcas, de personas, de gente, de videojuegos, de diferentes empresas, que eso sabe Dios cuánto dinero mueve. Todos son gigantes. Twitch, aunque ahora se ha abierto ahora muchas cosas, mayoritariamente videojuegos. Si miras en tráfico, sigue siendo videojuegos. YouTube, todo. Es mucho, es muy grande, es enormemente grande. Entonces, lo que va a ocurrir es que era una actividad económica muy grande, que tenía muy poca visibilidad y muy poco foco mediático, que el foco mediático es limitado, y lo que va a ocurrir es que poco a poco digamos, eso se está balanceando y empieza a tener el foco mediático que merece, pero vamos, todavía está muy, muy abajo. Sí. Y también las competiciones anuales, mundiales, que eso es gente que quiere ir a ver, que paga entrada para ver. Bueno, ahora con el COVID pues no se ha podido, pero claro, eso ha reventado un poco, pero una locura eso, sí. Y en muchísimos juegos que hay jugadores profesionales que se dedican a ello y que ganan un pastizal. Sí, luego que prácticamente si te pones a preguntar, casi todo el mundo juega. Hay mucha gente que no se considera que juega videojuegos, pero le dices, bueno, ¿y en el móvil no tienes algún jueguito? Claro. Por ejemplo. También. Y te dirá, bueno, sí, tengo que es alguna partida de vez en cuando. Por muy básico que sea, al final un videojuego. Sí, y es parte de la industria. Sí, claro. Y tú, por ejemplo, ¿viste la película de Ready Player One? Supongo que sí. No. ¿No? No. Yo es curioso, soy un poco... Sí. No cumplo todas las casillas del friki. Te la recomiendo. Ya, la tengo interesante. Es bastante interesante. Que sé que viene de un libro. Sí, sé que es de un libro, es la idea. Y la verdad que me parece interesante. No sé si acabaremos así como en la película. Yo creo que eso son flipadas. Pero la verdad es que la idea es interesante, ¿no? El crear un mundo virtual en el que ese sea importante y el físico no. ¿Tú crees que llegaremos a ese punto?
dentro de, no sé, 100 años, 200 años? Yo creo que eso es muy ciencia ficción, porque el mundo que a lo mejor que alguna clase... A ver, siendo realistas, ya hay un mundo digital que tiene mucha influencia. Y yo no me gusta llamar, que no lo hemos usado aquí, ¿no? Pero hay gente que dice, no, es que lo real es lo que está en el mundo físico. No, amigo, todo es real. O sea, todo a un streamer de Twitch, su mundo no real para ti de subir vídeos, jugar a jueguitos, con lo que consigue ahí paga una hipoteca que es muy real, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces eso me parece un prejuicio. Claro, o entretiene a la gente que lo está viendo, ¿no? Sí, la gente en vez de estar consumiendo ver a una cadena de televisión, le está quitando audiencia y está viendo. Exacto. Y eso es todo muy real. Llegar a extremos de esto de digitalización y tal, pues no lo sé, porque tampoco le veo ahora la utilidad. ¿Me entiendes? ¿Qué sacamos con...? Y la tecnología está muy lejos. Yo entiendo, claro, en ese escenario hipotético, pues a lo mejor puede ser interesante, ¿no? Porque si tu vida es una mierda y tú a la gente les estás ofreciendo que su vida sea un poco menos mierda en ese mundo virtual, a lo mejor hay un incentivo o por otras cosas. Pero no sé, lo veo... Igual que la serie que a nivel de hobby, o sea, algo tipo Westworld, Her, ¿no? Sé si la has visto. ¿Cuál? Her. Sí, que él tiene una relación con sí que veo un poco más que, o sea, no a lo mejor en el sentido de todos vivir en ese mundo, pero que haya ese tipo de mundos y que ocurran no para todo el mundo, pero para ciertas personas ese mundo sea muy relevante. Claro, eso sí. Me recuerda a Westworld. ¿Has visto la serie? Sí, me queda la última temporada, pero... La última temporada yo tampoco la he visto, porque la verdad es que la segunda me ha costado, ¿eh? Ah, bueno, a mí me gustó, pero soy... Porque es que tiene muchos conceptos muy locos en la segunda. La primera la entiende, supongo que casi cualquier persona, está muy bien hecha, me encanta. A lo mejor algo así sí podría ser más cercano a lo que podría ocurrir. Claro, pero bueno, un sitio en el que pues ahí puedes hacer que sería para los ricos básicamente, ¿no? Pero que puedes hacer lo que te sale de ahí en ese mundo. Sí. Pero claro, eso es todo, eso en verdad es analógico. Un poco. Es analógico. El truco sería si lo haces virtualmente. Pero bueno, es posible, o sea, no tiene. Y virtualmente, ¿cómo se consigue o qué partes? Porque decías antes que, por ejemplo, en el mundo digital no hemos podido, pues, olores, abrazos, ¿no? Que cuando a ti te hacen eso, supongo que cierta parte de tu cerebro se activarán y segregarán o crearán ciertas cosas para que te hagas sentir de una manera u otra si recibes ese abrazo, ese olor o lo que sea. ¿Eso en el mundo digital es posible? ¿Hay videojuegos que actualmente, a lo mejor no, pero no sé, si en un futuro pueden activar las mismas partes del cerebro para que te haga sentir que estás oliendo algo o no? A ver, yo creo que eso es más mecánica que neurociencia. O sea, si a mí... si igual que me consigues imitar las gafas, ¿no? Y que vea bien y me pones los cascos y que escuche de un modo natural, que esto estamos muy próximos. Pues si de repente me pones que se sincronice con lo que vea, unos sensores táctiles que me hagan presión, que sean unos guantes o este tipo de... Claro, yo no sé cómo técnicamente lo podrías hacer, ¿no? Pero puedes imitar eso si haces algo físico tal o olores que tengas, yo que sé, que te pongas unos taponcillos que no te molesten y que respires bien, pero que vayan secreteando determinados olores según el sitio virtual o tu experiencia virtual. Pero usando solo el cerebro no se puede hacer eso. Claro, pero para eso, que sería más invasivo, tendrías que digamos, conectarte directamente al cerebro. Es lo que había anunciado, lo que había dicho Elon Musk hace tiempo con Neuralink, ¿no? Que dirá, no, yo te conecto esto aquí y si activo esta parte de tu cerebro, pues sentirás eso o lo otro. El tema es que a día de hoy el Neuralink es marketing, no es una realidad técnica. Teóricamente, si solventas un montón de problemas técnicos, Sí, si tú eres capaz de estimularme, o sea, ya sabemos
determinadas áreas, cuando se estimulan, pues generan... O sea, sabemos que determinados estímulos llegan a determinadas áreas del cerebro. Entonces, si tú, en vez de presentar de un modo natural ese estímulo, artificialmente, directamente estimulas esa área de un modo concreto, claro, pues bueno. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que no es tan sencillo, porque hay que enseñar, digamos, al cerebro a interpretar esas señales nuevas que llegan de un modo diferente. Es bastante complejo. A día de hoy, imagino. Sí. Si dentro de 40 años hemos hecho un salto tecnológico y de repente tenemos X trucos para saltar todas esas dificultades, pues ok, pero a día de hoy, por ejemplo, sí que se está trabajando en gente que no ve, en gente que ha perdido la visión y que tengan unas cámaras en gafas y cosas que a través de unos implantes y tal le transmiten información a las partes visuales del cerebro. Sí. Y es no rudimentario, sino aún más mega rudimentario lo que estamos consiguiendo ahora, dentro de que tiene mucho mérito. Sí, claro. Entonces, es que estamos muchas generaciones atrás, ¿no? Es un poquito como si estuviéramos con el Spectrum, claro, y me estuvieras preguntando si la realidad virtual es posible. Obviamente, en la época del Spectrum ya había gente que decía, bueno, yo creo que sí, que se podrá en algún momento que la pantalla sean unas gafas y la imagen no sé qué, y sea todo mucho más inmersivo. Pero han hecho falta muchas décadas. Claro. Sí. Pero vamos, algunas de las cosas que hemos comentado seguro que van a acabar pasando. Sí. Seguro. No sé si para ricos solo o no, pero sí. Sí, llegaremos a un extremo, a no ser que antes nos extiendamos, que también puede ser una posibilidad. Sí, bueno, yo creo que extinguirnos, hostia, la tenemos que liar mucho, pero pasarlo mal y tirar para atrás. Claro, o sea, una cosa es no extinguirnos y otra cosa es mantener el nivel de confort actual. Claro. No, sí, hemos llegado, la verdad es que a un límite interesante, a ver lo que pasa. Sobre todo el tema que está hoy en día, ¿no?, de moda, con el tema de el cambio climático, consumo continuo de todo. Sí, no creo que sea viable, al menos aquí. Hombre, pero es que es de cajón, ¿no? Recursos limitados, ergo, una estrategia que se base en recursos ilimitados, pues no es buena. Sí. Está. Pues nada, ya no hemos pasado del tiempo, Pablo, así que bueno, pues yo creo que podemos darlo por finalizado el podcast. Si eso en un futuro, pues podemos grabar otro episodio hablando de más cosas que me han parecido muy interesantes. Vale, genial, ningún problema, encantado. y nada, pues dejo de grabar, ¿vale? Que muchas gracias por venir. Vale, encantado, ha sido un placer. Sí, igualmente. Así que nada, hablamos pronto. Hasta luego.